Agregó que se debatirán sobre los reiterados cuestionamientos sobre el mal desempeño y el desequilibrio en ese cuerpo. Otros temas. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, salió a defender la educación sexual en las escuelas como forma de enseñar valores, respetar al otro y al propio cuerpo. Y cruzó las fuertes críticas que hizo el obispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. El ministro puso de relieve que desde la cartera que encabeza se trabaja contra el abuso sexual infantil, el embarazo temprano y las enfermedades de transmisión sexual, y por tal motivo remarcó la importancia de brindar educación sexual en las escuelas. En España, el delegado del gobierno central en las Islas Baleares, Ramón Socías, atribuyó directamente a la organización separatista vasca ETA el atentado perpetrado esta mañana en las afueras de Mallorca, que causó la muerte de por lo menos 2 guardias civiles. La explosión pudo ser causada por una bomba colocada debajo de un coche patrulla o bien por un artefacto que habría estallado al paso del vehículo oficial usado por los agentes fallecidos. 11:02. ¿Con qué temperatura, Verónica? La temperatura actual es de 7 grados 9 décimos, la humedad 71%, el cielo está ligeramente nublado. Tenemos buen pronóstico, ¿va a seguir subiendo la temperatura, Leonardo? Así es, Daniel, va a seguir subiendo. Se espera que la máxima alcance los 14 grados y también se espera que aumente la nubosidad. Por la tarde vamos a tener el cielo parcialmente nublado y mañana va a ser otra jornada fría. 2 grados tan solo la temperatura mínima en la capital federal. Se espera que en los alrededores esté alrededor de los 0 grados. La máxima para mañana también será de 14 grados y se espera que por la noche el cielo esté mayormente cubierto. Recordamos, hoy 14 de máxima y cielo parcialmente nublado. Va a ser enorme la marcha que recién mencionábamos a la tarde. 50 organizaciones sociales que van a repudiar esta intención de Macri de tener una policía porteña que justamente impida piquete. Bueno, van a hacer un enorme piquete desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo esta tarde. Pero ahora ya tenemos movilización de la UOM y como todos los jueves a las Madres del Paco en la Plaza de Mayo. Gabriel Mazaro. Así es, Daniel, y también tenemos algunos problemas con el Roca. Vamos a empezar con los trenes porque una persona falleció sobre una formación de la línea Roca, fue a la altura de la estación Avellaneda y como consecuencia, atención, porque el ramal eléctrico de la línea Roca que hace Constitución Temperley está interrumpido, no está corriendo, mientras que de Temperley a Gleu y Ezeiza funciona con demoras. Desde Temperley hacia Constitución, la empresa agregó un servicio diésel, pero lo hace con mucho retraso, así que a tenerlo en cuenta. En otro orden, ya tenemos una concentración de personas que cortan la colectora del acceso oeste, lo hacen a la altura de la ruta 23, en la mano que va hacia Luján. Aquí también hay complicaciones para el tránsito y, como decías, tenemos paro y movilización de los trabajadores de la UOM. Se van a concentrar a las 10 de la mañana, realmente en minutos nada más, en el Correo Argentino. Van a marchar de ahí al Ministerio de Trabajo, en Alem al 600, y más tarde a las oficinas de Techín, en Alem al 1000. Así que toda la zona del Bajo se va a ver muy complicada, aunque ya tenemos demoras por el Bajo, por intenso caudal, tenemos demoras para bajar en Huergo, por La Plata, Buenos Aires y por la 25 de mayo. Cada mañana es distinta. En Continental tiene el sello de Víctor Hugo. O Pugliese, estimado doctor Labaña, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Maravilloso lo que acabamos de escuchar. Un remanso realmente, troilo, más troilo que Pugliese. Más troilo que Pugliese. ¿Usted se acuerda de que esa discusión de joven seguramente participó? Sí, efectivamente, pero ya los jóvenes hoy tienen otra discusión, esta no está. ¿Usted es porteño, doctor? Porteño. ¿Porteño de qué barrio? De Saavedra, donde sigo viviendo. Bueno, el barrio del polaco Goyeneche, nada menos. ¿Se vio alguna vez con el polaco? No tuve gusto, pero sí, de muy cerca además, de muy pocas cuadras de distancia. Bueno, doctor Labaña, lo hemos llamado por este tema de los superpoderes. Para entrar en el asunto, vamos a escuchar algo que decía en tiempos de ser senadora Cristina Fernández de Kirchner, para después avanzar sobre los cambios que se pueden producir. En el uso de los manejos, que gastábamos en empleados públicos. Lo que no se decía era que las provincias abarajaban como podían los procesos de privatizaciones en las provincias donde cerraban las empresas y los empleados quedaban en la calle. De eso no se decía nada. Las economías regionales devastadas. ¿Cuál es el caso de esta ley 24.156? Esta que le estoy diciendo, señor presidente. Una ley que viene a sustituir a la vieja ley de contabilidad que existía y que era un decreto ley, y que en definitiva crea nuevos sistemas de contralor.
Bueno, en aquella época, siendo legisladora, la actual presidenta negaba que el proyecto vulnerase la división de poderes, por ejemplo. Sí, pero era nada más que una presentación para que el doctor Labaña nos diga qué piensa, cuál es la nueva situación, qué es lo que realmente puede ocurrir con el uso del 5% de reasignación de las partidas, etcétera. ¿Cuál es su punto de vista en todo esto, doctor Labaña? Bueno, hablando de la presentación, aquel fue un muy largo discurso, como de 2 horas y media, ¿no? En aquel momento de la actual presidenta. Mire, yo creo que siempre es un progreso. Ahora, la verdad, en el año 2005, estando todavía en el ministerio, nosotros habíamos eliminado totalmente los superpoderes, incluso ese 5% del cual se habla ahora. La verdad que creo que era más simple la eliminación total. Y esto vale para la nación, pero vale también para muchas provincias o para la capital, que también tienen algún tipo de superpoderes, ¿no? Pero bueno, comparado con la situación de la cual veníamos, que era de negarse a discutir esto, uno puede decir va en el buen sentido, pero quizás se pueda profundizar y ir a lo que habíamos hecho en el presupuesto del año 2005, terminar con ello. ¿Usted cree que el paso que da el gobierno, lo que promete, lo que anuncia, es algo que podría profundizarse? Además, ¿hasta dónde? ¿Qué más podría decir el gobierno para hacer totalmente creíble su nueva posición? Bueno, podría volver, como le decía, podría volver a las normas del año 2005 que eliminaban incluso este margen del 5%, ¿no? Y después queda otra discusión que es mucho más amplia, porque ya no solo tiene que ver con el presupuesto, que es el tema de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Pero, como digo, eso no tiene que ver solo con el presupuesto, sino que con cualquier otra cuestión. Esto se deriva de la reforma constitucional del 94. ¿no? Claro, doctor Labaña. Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. En realidad todo el mundo está apuntando esta mañana a darse cuenta que ese es el tema. Los decretos de necesidad y urgencia le han permitido al Poder Ejecutivo hacer grandes transferencias sin autorización del Congreso. ¿Esto puede revertirse? ¿Qué habría que hacer? Sí, los dos son temas, ¿sabe? Con una diferencia. En los superpoderes había una ley que lo amparaba, o que lo ampara todavía, en tanto que lo de decreto de necesidad y urgencia tiene más bien que ver con una disfuncionalidad, porque estaba previsto originariamente que esos decretos, como digo, vienen de la reforma constitucional del año 94, iban a ser sometidos después en el Congreso a algún tipo de ratificación y demás, cosa que no ha ocurrido, y eso no tiene que ver con una ley, tiene que ver más bien con la forma en que ha funcionado el Congreso. Doctor Labaña, Paulino Rodríguez, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Hay una discusión en términos de la economía que viene y de lo que resta, por lo menos, de este año. Si usted tuviera que ser breve y me tuviera que poner números, ¿cómo cierra el año en términos económicos? ¿Con baja, con alza? 3,5 puntos de caída del producto o de la producción, para que se entienda fácil, y alrededor de entre 14 y 15% de inflación anual. Es decir, lo que los economistas llaman estanflación, combinación de estancamiento con inflación. Con déficits fuertes y abultados en provincias y también en nación por primera vez probablemente. Sí, sin duda. En 4 años, del 2006 al 2009, se habría gastado la totalidad del superávit fiscal, que era un superávit histórico de 4,5 puntos del nivel de producción o de producto que había en el año 2005. Una cifra que es enorme. Para que ustedes tengan idea, en medio de la crisis internacional hay muchos países que están poniendo un estímulo fiscal mucho desde que se usó la mitad antes de las elecciones presidenciales del 2007 y la otra mitad desde ese momento hasta ahora. Doctor Labaña, usted fue un observador privilegiado de las elecciones. ¿Qué piensa de todo lo que está ocurriendo, de lo que pasó? ¿Cómo ve el panorama en general? Y si se reinserta estrictamente en la política partidaria, ¿por dónde piensa hacerlo? ¿Cuál es el panorama que se abre para usted? A ver, sobre lo primero, que es lo que más importa, Víctor Hugo, me parece que fue una
una elección más allá de los resultados, donde claramente la gente mandó un mensaje fuerte al gobierno en el sentido de que tiene que cambiar la manera de gobernar, y lo mandó por caminos muy distintos. En Santa Fe lo mandó a través del propio justicialismo, en Córdoba lo mandó a través de un partido provincial, en Mendoza lo mandó a través del Partido Radical. O sea que los canales por los cuales se mandó el mensaje fueron varios sobre cambio de gobierno. Ahora, la discusión preelectoral fue muy pobre, ¿no? Digo, me parece que de aquí en más lo que sí debemos exigir, me parece como ciudadanos, es que quienes sean candidatos presenten proyectos, asistan a todos los debates a los cuales deban asistir, contesten 1000 preguntas sobre los distintos temas del país. Lo que no puede volver a hacer es que simplemente por el poder, por el dinero o por un programa cómico se decidan los resultados electorales. Doctor Labaña, se ha hablado en los últimos días de la posibilidad, de la intención de dirigentes del justicialismo de la capital federal, tan vapuleado últimamente, de pedirle a usted que vuelva, que trabaje con el peronismo porteño, y pensando incluso en una candidatura a la jefatura de gobierno, ¿no? Ahí contesto, si usted quiere, la segunda parte. Por supuesto, yo sigo trabajando políticamente a mi estilo, que es tratar de dar ideas dentro del justicialismo, pero no, de ninguna manera. El justicialismo en general tiene que repensar muchas cosas, y el de la capital todavía mucho más, porque ahí viene de demasiados años de fracaso, de ceguera y de oportunismo. Doctor Labaña, nuestro respeto como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. La mañana con Víctor Hugo por Continental. En La Caja somos especialistas en seguros de auto. ¿Sabes por qué? Porque te ofrecemos la mejor cobertura contra granizo y podés ahorrar hasta un 25%. Llama al 4857-8888 y asegurate en el acto. La Caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. De los creadores de Clearfield para maíz, girasol, arroz e intersiembra, llega Clearfield para trigo. Un sistema de producción de película que combina toda la tecnología de los trigos CL con Trigosol, el herbicida más efectivo. Clearfield para trigo, próximamente en los mejores campos. De BASF, de Chemical Company. En todo viaje uno elige el destino. El nuestro fue volver a ser argentinos. Nuestro destino es ser la única aerolínea en ir a todo el país. Nuestro destino es que volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra aerolínea de bandera. Una bandera que es la más grande del mundo. Aerolíneas, ahora más que nunca, argentinas. Gente presenta una edición especial, homenaje a la persona que generó amor y rechazo pero nunca indiferencia, Fernando Peña, un hombre transgresor, incisivo y único que supo hacer de la palabra su arma más filosa. Conoce a la persona en profundidad a través de una revista inédita con las mejores fotos de su exitosa y vertiginosa carrera, y llévate de regalo un CD con todos sus polémicos personajes a solo 19 pesos con 90. Gente, se donarán 2 pesos a la Fundación Huésped por cada ejemplar vendido. Siempre es mejor frenar a tiempo. Usa líquido para frenos Stop X de Bardal. Cuida tu auto y a toda tu familia. Bardal es protección. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche de fiesta. ¿Por qué llevan el chal negro todas las cantantes de fado? Bueno, es en homenaje a María Severa. Severa fue la primera cantante fadista, y sus temas fueron interpretados en la primera película sonora que hizo Portugal. Buen día, Víctor Hugo. Hermoso el relato de Lisboa. Me imagino estar ahí, se ve que es bellísimo. Duerme Lisboa, lugar de la luz blanca. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Soy Néstor de Bernal. Quería decir que hace 40 años tuve la suerte de conocer Portugal. Era marinero, trabajaba en la marina mercante y me quedaron los recuerdos del castillo Sintra. Tú que recorres Lisboa,
y sus calles y sus fondas. Me llamo Mariela Gómez, vivo en Portugal, en Cascais, desde hace 7 años, soy odontóloga y vivo con mi marido Mariano. Estaba escuchando en la radio que habías estado comiendo los pastelitos de Belén, pero te quería contar, y no te olvides antes de irte, de probar los traveseiros de Cisca, te van a encantar. La melancolía de calles perdidas que huelen a mar. Víctor Hugo, muchas gracias por recordarnos Portugal, el último viaje que hicimos, que la pasamos tan lindo. Y bueno, les recomiendo subir en tranvía al castillo, tomar ginginia, ir a visitar la torre y comer los pasteles de Belén. Lisboa tiene un amante que a todas horas le canta. Gracias a los amigos por participar del programa. Es una belleza esta ciudad y a nosotros nos gusta de alguna manera entusiasmarlos. Muchos estarán pensando en un futuro viaje y quizás escuchándonos deciden pasar por Portugal, cosa que no iban a hacer, como la mayoría de los turistas que vienen, salvo que tengan algún motivo especial y concreto por venir a Portugal, no está. El viaje siempre, como decimos en estos días, empieza por Madrid o por Barcelona, París, Roma, todo muy bien, por supuesto. Pero Lisboa es de un encanto indescriptible, por otra parte. Hay una zona de las que les hablaba hoy temprano, saliendo del centro de la ciudad, yendo por la orilla del Tajo, pasando por debajo del puente tipo Bahía de San Francisco, construido por los mismos arquitectos e ingenieros que trabajaron en ese puente tan famoso de la bahía de la ciudad norteamericana, pasando por una serie de restaurancitos. Anoche estuvimos en uno que se llama Las Brasitas, el restaurante asador argentino, y comimos bastante rico, por cierto, y un restaurante al lado del otro, a orillas del río, con el Tajo ahí. El Tajo, que es la postal más importante de la ciudad. Todo se refiere al Tajo, donde está ubicado el Castillo de San Jorge, del que les hablábamos el primer día, sobre el que dan las 7 colinas sobre las que, igual que Roma, está construida la ciudad. Pero saliendo por el costado, por la ribera del Tajo y pasando por debajo del puente, uno llega a Belén. Belén es una especie de barrio un poquito alejado del centro de Lisboa. Y allí en Belén está el castillo de los Jerónimos, un lugar, el monasterio de los Jerónimos en realidad, un lugar que nos lleva al esplendor de Portugal, allá por 1500, cuando el rey era Manuel I de Portugal, a tal punto que el estilo de ese monasterio, alargado, bajo con respecto a otros monumentos, solo alto en el sector de la cúpula de la iglesia central, porque una catedral integra todo el conjunto, es llamado estilo manuelino. Un estilo que yo no soy dominador de arquitectura, por supuesto, pero uno encuentra allí detalles que tienen que ver con el gótico a la salida de la Edad Media, del Renacimiento. Yo diría que hay algo manierista en tanto decorado como tienen las paredes, las cúpulas, las columnas interiores. Y allí están además en lo que es la catedral las tumbas de Vasco da Gama, de Camões y de Fernando Pessoa. Vasco da Gama, que es uno de los hombres más importantes de toda la historia de Portugal, es el hombre que se lanzaba desde este río Tajo tan azul, tan limpio, el río que atraviesa la ciudad, que da envidia. Uno se asoma al costadito y los peces se ven, pero miles de peces a medida que uno va caminando, peces de tamaño importante, lo tienen limpísimo, el río ya casi naturalmente con agua de mar, es decir, en el encuentro del río y el mar. Y allí están la Torre de Belém, casi en el agua, directamente por donde se controlaba el ingreso de los barcos, el monumento a los descubrimientos, donde están en una amplísima construcción que parece una placa de mármol y de cemento colocada frente al mar, el homenaje a todo lo que descubrió y a todo aquello de lo que también se apoderó Portugal, porque todo este esplendor que nosotros podemos advertir tiene que ver con aquello que Vasco da Gama inició por 1500, haciendo los mismos viajes casi de Colón. De alguna forma, mucho tiene que ver con andar por el costado del África, por llegar a la India, y fue siempre una especie de héroe para los portugueses. Bueno, todo ese conjunto de Belén
que termina cuando uno se lleva a la boca el espléndido bocadito del que les hablaba hoy de mañana. Por si no estaban escuchando, les digo que finalmente es una tarteleta muy simple, pequeñita, de un diámetro de 5 o 6 centímetros y una altura de 2 o 3 centímetros, con crema pastelera, y arriba se le pone canela, azúcar impalpable, y uno se lo lleva a la boca y ciertamente cree que está comiendo la cosa más rica que exista en el mundo. Con 2 o 3 pastelitos y un poco de oporto, uno se pasa muy pero muy bien la tarde. Y a orillas del Tajo, tan azul, con sus peces que se muestran como desafiantes para que uno les tire con una caña, lo podría... Si uno cae al agua por una pequeña barranquita que lo lleva al río, seguramente cuando cae ya puede tomar un pez en cada mano. Y cuando reaparece en la superficie, exhibirlos. Así de fácil sería pescarlos por la limpieza que tiene ese río tan pero tan azul. Esto también es un recuerdo que nos llevamos de esta Lisboa que entra al corazón, además, directamente por su música. Mañana con Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental. Los equipos están en el túnel por salir a la cancha. Y ahí salen los Maíces Don Mario. ¡Qué gran equipo, señores! Ahí lo vemos al nuevo DM 2738 y a los goleadores 2740 y 2741. Don Mario sale a la cancha con las figuras del Rinde, presentando su nuevo maíz DM 2738MG, un híbrido de altísimo potencial de rendimiento. Maíces Don Mario, en la punta del Rinde. Para mayor información, www.donmario.com. KWS, semillas híbridas de maíz, girasol, sorgo y semillas forrajeras. KWS, sembrando el futuro desde 1856. El Grupo Asegurador La Segunda, con sus empresas de seguros generales, ART, Vida y Retiro, con más de 1.000 centros de atención personalizada, con más de 1.500.000 asegurados en todo el país, renueva su compromiso de seguir trabajando hacia el bicentenario de la patria para ayudar a construir una Argentina con valores éticos. La Segunda Argentina. Algunas plantas crecen solas. Tus cultivos no. Sentí lo que es sembrar con Sursen. Sentí lo que es sembrar con nuestra compañía. Sursen, tu próxima semilla. ¿Con qué coadyuvante va a aplicar su herbicida? Solo con Speedwet Maxion asegura el control. Speedwet Maxion, el acelerador de herbicidas. Todos los días hay 200.000 nuevos consumidores de trigo. El futuro necesita de tu campo. Bayer. Si es Bayer, es bueno. Todos los sábados, en la Hora del Campo, sugerencias para una mayor productividad ganadera. Con la conducción de Alejandro Canepa. La Hora del Campo, desde las 6 por Continental. Fue un servicio de Biogénesis Bagó. Ponemos pasión, aplicamos tecnología. Junto a usted por la productividad de nuestra ganadería. Biogénesis Bagó. Para un trabajo bien hecho. Yo era el portero del edificio 32. Pero díganme, ¿qué pasa con los porteros que están ganando 60% de las expensas? Se llevan el 60% de las expensas que pagamos. Pero esto es una barbaridad. ¿Cómo no lo echan a este Santa María sinvergüenza? Todos los porteros tienen su vivienda gratis. Le pagamos la luz, el gas, el teléfono, el sodero le deja las sodas gratis, el diariero le deja el diario gratis y todos los trabajos que hacen siempre le dejan algo por dejarlos entrar. Así que no es que ganan tan poco. Hablo para contestarle a este señor que trabaja de portero y dice que tiene 26 años y que gana 1.900 pesos. Yo vivo en departamento. El portero no tiene tanto tiempo, debe tener algo de 20 años y se está llevando más o menos con el departamento, la luz, el gas, todo gratis, se está llevando cerca de los 3.500 pesos por mes. Hoy en día, un departamento de 2 ambientes más expensas y gastos de gas y
y electricidad, que también están a cargo de los consorcistas, no valen menos de 1.500 pesos. O sea que al salario de bolsillo le suman 1.500 pesos y estos individuos están ganando el sueldo de gente con responsabilidades. A mí causa gracia e indignación este tema de los porteros. Estoy oyendo que hay que pagarle un adicional para que retiren la basura. ¿Cuáles son sus funciones? ¿No forma parte de eso, de sus obligaciones? No. Buenos días, habla una señora de Mar del Plata. Escuchando casualmente el aumento de los porteros me parece perfecto, pero no se olviden que los porteros no pagan ni luz, ni agua, ni gas. Eso lo pagamos los consorcistas. Difícil, que yo escuché recién a ese encargado que decía que tenía 20 y pico de años y que cobraba 1.900 pesos, 1.700 pesos. Nosotros tenemos en el edificio, que son 6 pisos nada más, un encargado solo 4 horas viene a la mañana y gana 1.300 pesos. Se lo digo porque yo soy del consejo y firmo los cheques. Está el portero o encargado de edificio, a veces es amigo, pero en general es el correvidente. Poco menos que tenemos un enfrentamiento entre los habitantes de los consorcios y los encargados. Qué lástima que siempre miremos lo que gana alguien que con 3.500 pesos más o menos, sumando todo lo que dicen los amigos, con eso podría empatar, porque se sabe perfectamente que tampoco 3.500 pesos alcanzan para una vida decorosa. Qué lindo sería que pudiésemos levantar la mirada e ir más allá de lo que el portero gana, claro, a lo que nosotros tenemos que ganar, a lo que cada uno merece por su trabajo, y no generar la sensación de que todo el mundo se mira de reojo mal con el portero, Susana. Igualar hacia arriba, ¿no? Sí, Víctor Hugo, lo que pasa es que llega este aumento en los porteros de los edificios en un mal momento. ¿Sabes por qué? Porque no nos olvidemos que estos mismos consorcios deben pagar el aumento de un 400% en la luz y un aumento del 400% en el gas cuando tienen servicios centrales. Entonces imagínate cómo se puede sentir cualquier propietario o inquilino que tiene que pagar las expensas, cualquier jubilado que por ahí cobra 900 pesos por mes, le llega 400, 500 pesos de gas en este momento, tiene que pagar el consumo particular y además el aumento de expensas que se da por los servicios públicos y por el aumento de los porteros, no es bien visto en este momento. Presenta Cervecería y Maltería Quilmes, más de un siglo produciendo la cerveza preferida de los argentinos. Presenta Quilmes a Matías Canillán. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. Hay muy poca actividad. Contábamos en estos días la grave crisis que atraviesan los clubes, lo cual ha deprimido enormemente el mercado de pases y además tiene a los clubes atrapados en esta circunstancia de tener que primero pagar las deudas y levantar las intimaciones y las inhibiciones para poder vender y comprar jugadores. Por ejemplo, hoy Independiente va a tener que pagar $760.000 para levantar la inhibición que pesa sobre el club por reclamos del Toti Ríos y de Federico Higuaín. ¿Qué ocurre con Independiente? Que ya ni siquiera son los propios jugadores los que están presionando al club, sino el América de México, que le compró el Rolfi Montenegro y hasta que Independiente no levante la inhibición, el América no lo puede utilizar. A propósito, y de acuerdo a cómo están las cuestiones después de todo lo que se ha hablado en estos días, ayer contábamos que Julio Grondona va a hacer un pedido, una exigencia a la televisión para que aumente lo que le da al fútbol. La televisión, según algunas declaraciones que refleja hoy, por ejemplo, Crítica de la Argentina, dice que el negocio ya no tiene margen, que ellos ganan mucho menos de lo que se sabe que ganan en realidad, pero establecen su techo muy por debajo, en 1/3 de lo que recaudan anualmente. Y al mismo tiempo dicen que el fútbol no merece un aumento mayor al que ya le han dado. Grondona dijo 12 pesos por abonado. Dicen que no se va a bajar de 10 como piso para exigirle a la televisión. Lo que no esperaba Grondona era que ayer Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, saliera con esta dureza a responderle al fútbol. ¿Sabe qué? El Estado no tiene nada que ver con el fútbol. A mí me encanta, soy hincha de Quilmes y quiero que Quilmes salga campeón, pero el Estado no tiene nada que ver con el fútbol. El fútbol tiene que resolver los problemas con el fútbol, con la televisión o con quien quiera, pero no tiene que resolverlo con el Estado. Nosotros en esto, que sí lo vamos a estudiar porque le corresponde y porque le conviene al Estado resolverlo eventualmente, va a tener un tiempo que son los tiempos del Estado y no los tiempos del fútbol argentino. Y entonces, más allá que Aníbal Fernández va a recibir al fútbol, no tenemos idea aún de cuánto va a demandar el análisis de la posibilidad de llevar adelante el PRO de bancado
Esto estrictamente en lo formal, porque hay que pensar después en lo que significará que ingresen las apuestas en un mundo ya tan falto de transparencia como el del fútbol argentino. ¿Sabés qué le contestaron a Grondona cuando pidió audiencia con la televisión? La gente está de viaje. Llame la semana que viene y quizás ahí podemos llegar a hablar. Boca va a jugar a la 1:30 de la tarde, otra vez ante el Milan por el tercer puesto de la Copa, que van a definir más tarde Bayern Múnich y el Manchester United, que ayer ganaron a los dos equipos que van a disputar el tercer puesto. Y además, en tenis, por octavos de final, en un rato, Máximo González va a jugar contra el español Oscar Hernández. Y en Los Ángeles, también por octavos, pero un rato más tarde, Leonardo Mayer intentará llegar a cuartos cuando enfrente a Igor Kunitsin. Presentó Quilmes, el sabor del encuentro. La mañana, con el sello de Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental. El saludo para Sergio Abrevaya de la Coalición Cívica. Muy buenos días, diputado. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, estamos hablando toda la mañana. Venimos desde ayer, en realidad creo que desde la semana pasada, porque estamos siempre muy atentos a estos temas con la señora Susana Andrada, sobre el aumento de las expensas. Y sabemos que usted está trabajando activamente en este tema. ¿De qué manera? Bueno, presentamos un proyecto de ley junto al diputado Meis para modificar la actual ley de administradores de consorcios y regular definitivamente la actividad. Entre otros artículos, uno refiere al mandato, a la duración del mandato, para que no tengan que sacar a los malos administradores juntando esos 2/3 que nunca se consiguen y que se hace tan difícil, que la duración del mandato sea 1 año, y otra serie de regulaciones en relación a liquidación de expensas, y entre otras más, también planteamos la imposibilidad de un mandato extenso para el administrador. Es decir, si el consorcio no le dio mandato para negociar paritaria, no puede ir a negociar paritaria. Diputado, ¿qué pasa con este proyecto que no se aprueba en la legislatura hace un tiempo ya que está dando vueltas? Y la verdad que nosotros como propietarios necesitamos un marco legal que nos dé algún tipo de protección. Fíjese lo que pasó con este último aumento de las expensas. Fue aprobado por 2 de las 3 cámaras, bueno, sin la representación de los propietarios, ¿no? Este es el punto en cuestión. Claro, este es el tema. Bueno, sí, este justamente es el artículo que genera más dificultad en la legislatura. Justo lo digo porque vale la pena mover por esta espera que hemos tenido, tratar de movilizarse. Hemos abierto una página leydeconsorcio.com.ar para juntar firmas, para apoyar. Ayer hubo una reunión de asesores y esperemos que en este mes esté saliendo al despacho, pero tiene esta dificultad. En general hay acuerdo sobre la regulación de lo que contaban administradores, pero este último tema es el que eriza un poco, ¿no? Muy bien, diputado. Seguiremos en el tema seguramente mañana y la próxima semana, porque este asunto no se agota en función de todos los llamados que estamos recibiendo en estudio. Debe ser de los temas que en estos momentos más le importa a la gente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y además esperemos que se entienda que quienes son propietarios de un edificio son trabajadores como cualquier otro. Bueno, Víctor Hugo, un lugar para poder reclamar todos los propietarios de los departamentos. La página es www.leydeconsorcios.com.ar. Allí podemos dejar registrado nuestro reclamo, nuestra firma, para que este proyecto se apruebe en el más corto plazo posible. Susana, hace un rato llegué a la radio porque fui a Edesur. Estoy descompuesta. Anoche, no sabía si reírme o llorar, 2 ambientes con balcón, no estoy nunca en mi casa, 670 pesos de luz. 670. Sí. ¿Y cuánto pagabas antes, Floppy? 100, 120. O sea que un 500% de aumento. Es una locura, no sé qué pasó. Un 2 ambientes. Un 2 ambientes con balcón. Esta es la realidad, Víctor Hugo, de muchísimos de nosotros que estamos pagando aumentos de luz, aumentos de gas, entre 400 y 500%, aumentos de expensas, debido a los aumentos de los servicios públicos y el aumento a los porteros. No se trata de dar las noticias. Se trata de informar. La mañana con Víctor Hugo por Continental. Ve que es un patrimonio de los Chediek, el asunto de los lindos ojos. Se llama Chacal. En la tapa del libro está él, cruzado de brazos, con la vestimenta típica de un chef y ese turbante azul que les mencionaba. Chacal, con K, cocina divina. As receitas de un viajante apasionado,
pelaculinaria. No lo he dicho bien, decilo vos, Chacal. ¿Cómo dice aquí? Receitas de un viajante apasionado pela culinaria. ¿Y cuánto hace que llegó este viajante consagrado en la cocina portuguesa a este país? Vine en español en el año 97. Estuve un año... Acércate un poquito más. Un año viviendo en Portugal. Y después me fui a África 2 años a dar la vuelta en un Land Rover y volví en el 2000. Es decir, vivo aquí desde el año 2000. ¿Sos un aventurero? Sí, más o menos. Un poco menos ahora. ¿Que sentó cabeza? Sí, un poco, es verdad. ¿Por una portuguesa quizás? Alemana, mi mujer es alemana. Por una alemana. Y afincado ya definitivamente, porque si sos un hombre con este éxito, libros, etcétera. El libro que además se está por publicar en España, en Inglaterra. Está por publicar en 1 o 2 semanas en España, a fin de septiembre en Inglaterra y a fin de octubre en Medio Oriente, en árabe. ¿Pero las recetas de Chacal son internacionales o estás hablando de cocina portuguesa y esto es lo que va para toda Europa? No, al contrario. Eso es un poco ese primer libro. Estoy preparando el segundo. Ese libro salió en el año 2007. Es un poco, como soy periodista de formación, tiene historias. Entonces toda la comida está junto con historias de viajes y cosas. Y la primera parte es de la infancia. Yo crecí en un restaurante en Argentina, entonces las cosas que veía, como hacían empanadas y toda la primera parte son recetas argentinas. Empanadas, cómo hacer un bife, pasta frola. La segunda es el viajante, esta descubierta del mundo, en la cual se me abren los ojos y veo que la comida no es solo eso, hay muchas más cosas y siempre mezclando un poco con la cultura. Y la tercera es el profesional, el pasional se llama, porque yo digo, yo no soy un cocinero profesional, sino soy un cocinero pasional. Pero sos un tipo muy joven, ¿a los cuántos años saliste de la Argentina? Definitivamente salí a los 24, pero ya había salido muchas veces. Ya me he hecho un viaje por Sudamérica solo en moto, con 22 años. A los 20 me fui a la India también 4 meses, trabajando en el diario, siempre tiraba licencias de 4 meses. Y al final aquellos olores y sabores de tu niñez se fueron imponiendo para que te dedicases totalmente a esta actividad de chef. Exactamente, y cuando llegué aquí podía hacer 2 cosas, escribir o cocinar. Escribir en portugués sin hablar portugués bien o correctamente no era posible. Y yo creo, ¿allá dónde escribías? ¿En Buenos Aires? En el Cronista Comercial. Ah, sí. Antes era Comercial, ahora es el Cronista, creo. En el Cronista Comercial, crítico de música. ¿Crítico de música? Sí. ¿De clásica o...? No, general, rock. Trabajé de infografías, hice en un tiempo, y después trabajé crítico de música. Como crítico de música, decime, ¿qué discos de artistas argentinos tenés todavía aquí? Tengo muchos, tengo inmensos. Soy amigo de muchos músicos, de Cristian Basso, que no es tan conocido en Argentina, pero me parece que es extraordinario. Los Pericos, soy amigo de muchos músicos también en Argentina. ¿Y te visitan acá de vez en cuando? Sí, vienen de vez en cuando. Viene Cristian, que era de La Portuaria, el bajista de La Portuaria. ¿Tenés tu propio restaurante o sos el chef de un importante restaurante? No, tengo mi propio restaurante, tengo mi empresa de catering. ¿En dónde lo tenés el restaurante? Aquí cerca, hoy vas a ir a cenar, te voy a llevar a comer. Carne argentina que viene de avión, pescado fresco. Ayer Sí, llevaste gato por liebre, ya me llevé gato por liebre. A mí no me gustó la comida, ¿viste? A veces... Carne brasilera, te lo digo solo. Carne brasilera. Sí, después más barata por eso. Mucho más barata. Mirá vos. Solo para que los argentinos tengan una idea de precio. 1 kilo de lomo argentino aquí cuesta 30 euros. 1 kilo de lomo argentino cuesta 30 euros. 30 euros lo multiplicas por 5, son 150 pesos 1 kilo. Ahora se multiplica casi por 6. Sí, son 180 pesos. Cada día estamos más abajo. Bueno, acá entonces va a bajar el precio quizás. ¿Y la carne brasileña? La carne brasileña es irregular. A veces, pero digo, ¿cuánto costará? No, cuesta 20 por ahí, mucho menos, 30% menos. ¿Pero cómo 30 euros 1 kilo de carne? De lomo. De bife de chorizo cuesta 18, de picaña, que es colita de cuadril, cuesta 12, 13. Comprada aquí, naturalmente. Comprada aquí, con todos los impuestos y todo. La argentina, la portuguesa cuesta menos. En la Argentina, digamos, yo creo que hay carne buena en todo el mundo, no hay que ser nacionalistas. He comido carne buenísima en Namibia, en África del Sur. Ahora, la carne argentina es regular. La carne de compras de exportación siempre es buena. No, siempre es buena. La uruguaya a veces es muy buena, a veces no es tan buena. Creo que a veces tiene que ver con la cantidad, con las pasturas, y la brasilera muchas veces es mala y algunas veces es buena también. Con la edad del carneo también, ¿no? Varias cosas tiene que ver, creo. Y en Argentina sabes que estás a comprar algo, es como compras un auto que es así y no hay diferencias. Es como en serie. Es en serie, exactamente. Las vacas vienen en serie. Mira vos, es interesante de saber, porque esto no lo había escuchado yo. ¿Cuál es la diferencia de las carnes que uno puede...? A mí la gente siempre me dice, la carne argentina es la mejor. Le digo, yo he comido carne tan buena como Argentina. En Galicia, por ejemplo, tiene una carne extraordinaria, solo que es poca cantidad. En Portugal tiene una zona aquí también con una carne que se llama barrosá, que es fantástica.
solo que es muy poca cantidad, ¿sabes? Hacen, no sé, carnean 5.000 vacas, por decirte una cosa. ¿Cuánta gente come con 5.000 vacas? ¿Sos primo hermano de Silvina Chedid? Primo segundo. Primo segundo de Silvina. ¿Amigo también? Amigo también, sí. Sí, nos conocimos, yo te conozco, nos conocimos, yo era chiquito, en el espejo para que la gente se mire. He estado varias veces ahí cuando ella estaba a filmar con vos, no contigo. Y es más, yo conozco un hijo tuyo. Mira que me acuerdo. Yo con 15 años fui la persona más joven a hacer una travesía en kayak de Buenos Aires a Punta del Este. Y conocí a un hijo tuyo. Mirá vos. Que tendría en esa... Diego. Debe ser. Era chiquito, en esa altura el chico. Y me dice, mi papá es Víctor Hugo. Mira, y me lo encontré acampando en la playa en Colonia. Me dice, no sé, estaré loco. ¿No? Fue así, me dice. Perfectamente posible, sí. Y él tendría, no sé, 13 años, 12, 13 años. Yo tenía 15 años en altura. Estaba a cruzar y dice, mira, y siempre me acuerdo de esa historia. Me da gusto ese recuerdo también. Y bueno, me tenés que dar ahora una receta antes de... ¿De qué? De incursionar nosotros en el campo para hablar de cómo cotiza la carne y todo lo demás, porque también damos esa cotización en el programa. ¿Qué receta podríamos preparar? Bacalao, por ejemplo. Bacalao, te hago una buena de bacalao. Bueno, primero, el problema en bacalao en Argentina es que el bacalao que se compra es muy malo. Yo pensaba que la gente hacía mal el bacalao, pero no es el problema que la gente hace mal el bacalao. El problema es que el bacalao es de muy mala calidad. Es decir, te lo digo esto porque voy a estar en septiembre en la feria más importante de chefs aquí de Europa, a hacer unas recetas representando a Portugal, siendo argentino represento a Portugal, a hacer bacalao. Y el bacalao tiene ciertas características como la carne, lo cual los portugueses son extraordinarios, es decir, se tienen que separar bien las lascas, no sé cómo se llama las lascas en español, no sé si las partes del pescado. Una buena, lo pones primero hay que saber tirar la sal, es decir, lo tienes que poner 2 o 3 días, primero las 2 primeras veces, 24 horas en agua, la vas cambiando y después la última con leche, para que quede suave, es decir, que no quede el sabor fuerte del bacalao. Después la mejor de todas, bacalao al algareiro, es la más simple. ¿Bacalao? Al algareiro se llama. Pones una fuente de horno, bacalao, aceite, ajo entero pisado, con cáscara, con todo, cebolla laminada, un poco de limón al horno, más nada. Y después se hacen con batatas al murro. Murro en portugués es esto, una piña, una trompada. Sí. Entonces las batatas son cocidas primero, después se le da un murro, se le da una piña, se aplastan y se meten al horno con aceite, más nada. Simple. Lo más simple es siempre lo mejor. Me hizo agua la boca. El caldo verde yo he tratado de contar, ¿qué es? ¿Espinaca lo que le ponen al caldo verde? No, es... no tenemos en Argentina, se llama... Es algo que no hay. Es un macobe, es un tipo de repollo. Yo decía repollo. Es un repollo verde, pero no hay en Argentina normalmente. Bueno, ¿no? También. Es muy típico. Y estaba escuchando que estabas a hablar de los pasteles de nata. Los pasteles de Belén son pasteles de nata, en general. Pastel de Belén es como una marca, ¿no? Porque son los más famosos. Ahora aquellos es pastel de nata, se llama. Si alguien quiere ir a internet y hacer la receta, tiene que poner pastel de nata. Para dar un consejo, también es con masa hojaldre por abajo. Es una tradición en donde nosotros estuvimos desde 1837. Aquel es la eminencia, aquello es la fábrica más antigua y los pasteles de nata más famosos. Ahora se come en cualquier lugar pastel de nata. Pastel de nata es como comer en medialunas. Solo pero que me parece que es donde los hacen mejor, se me ocurre. Hay tan buenos, solo que no tan famosos. Es decir, ahí son regulares, son siempre iguales. ¿Y los traveseiros que una oyente me recomendaba recién? A mí no te van a gustar tanto, ¿no? No es para nosotros. Pastel de nata, a mí particularmente, yo trabajo para una compañía aérea. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Trabajo para una compañía aérea, hago los menús de la clase ejecutiva de la compañía aérea de las Azores. Y en las Azores hay un pastel que se llama pastel de Doña Amelia, que es genial, que fue hecho para la reina cuando fue ahí, que es fantástico. También Doña Amelia, van a internet, encuentran una receta. ¿Las Azores valen la pena? Precioso, es un lugar increíble. Salvaje, es aquí al lado de Europa, es un lugar, lo descubrí el año pasado cuando comencé a trabajar para esta compañía, ¿no? Y es un lugar increíble, de sueño. Salvaje, agua caliente, verde, lindo. ¿La sopa lentejana cómo es? Sopa lentejana, no, lo que estás diciendo no es sopa lentejana, se llama... bueno, más o menos, azorda. Es azorda. Es una cosa que se utiliza. Acabo de hacer un programa de televisión con eso, justamente, que es solo con esa receta. Que es agua hervida, cuentros, que es cilantro. Después, ¿qué es eso? Cilantros. Cilantro es parecido al perejil, solo que es mucho más fuerte. A nosotros, que no tenemos la cultura, nos parece jabón la primera vez que comemos. A los argentinos no les gusta mucho. Se utiliza mucho en la comida tailandesa. Entonces le pones cilantro, pan viejo, cortado en pedazos, ajo, y se aprieta todo y más nada. Pues la lenteja es la zona más pobre de Portugal.
Entonces, históricamente lo único que había era aceite, se iba un hilo de aceite, que aceite de muy buena calidad, es decir, agua había siempre, pan había siempre, ajo, hierbas que las cogían no se puede decir eso, las cortaban de la tierra y se las ponía ahí adentro y después se servía con un huevo escalfado por encima. Y bacalao ya cuando era una cosa de fiesta, un poco de bacalao cocido. Ya que sos un andador del mundo, aunque ahora tiraste anclas. Vivo aquí en Alemania, tengo 2 casas. Mi mujer es alemana, entonces viajo para arriba y para abajo. Bueno, se comprende, pero de todas maneras estás un poco más sí. sedentario. Bastante, que en otras épocas. A nosotros nos asombra, a donde vayamos, hay argentinos que se destacan. El otro día hablamos con uno que figura en televisión, en radio. ¿Aquí? Sí, Carlos Quevedo. Ah, Carlitos, amigo. Bueno, y en cada sitio encontramos argentinos. Vos sos nota, seas chef o sea lo que sea, en realidad por lo que has andado, por ser tan joven, etcétera. ¿Alguna vez anduviste por África, por algún sitio, y te asombrabas también de que en todos lados hay algún argentino que echa raíces, que pone un restaurante, que es una figura, que es conocido? En África no tanto, en África hasta era raro, porque pasé en muchos países en guerra que no viaja la gente, decían que estábamos locos de entrar ahí. Éramos 3 argentinos y un inglés, y llegamos solo 2 argentinos. Salieron como 5 o 6 páginas cuando hicimos el viaje en la revista de Clarín. Mirá. Salió con mi nombre real. ¿Cuál es tu nombre real? No sabe nadie. Secreto. Ah, bueno. Y no encontramos portugueses. Portugués otro que digamos que echa raíces por todos lados. Y argentinos encontramos monjas, muchas monjas y muchos curas. Bueno, pero había. Figuras, sí, pero figuras también, figuras totales. Había uno en Angola, sí, que eran unas figuras que eran conocidos en todo el pueblo porque eran muy solidarios, ¿sabes? Y después una monja en Gabón también, que era entrerriana, ahí tomamos mate de vez en cuando. Y, por ejemplo, encontramos en Senegal al embajador en esa altura que le cambiamos. Él nos dio 2 botellas de whisky por 1 kilo de dulce de leche. Fue el mejor cambio, dice, es el mejor cambio que hice en mi vida, nos dice él. Esos viajes son una anécdota tras otra seguramente y una nota en sí misma. Espero que nos encontremos de nuevo. Seguramente. Bueno, en Buenos Aires o donde sea. Chacal, muchas gracias por esta visita. Gracias a ti y bueno, y saludos a todos en Buenos Aires y que no desesperen. Chacal, chef... muy notorio aquí en Portugal y que nos ha adentrado un poco en el mundo de los viajes y de la buena cocina. Tenemos que irnos con Alejandro Canepa. Víctor Hugo. Información, humor y actualidad para construir la mañana. Hasta la 1 de la tarde por Continental. Informe Agropecuario. Presenta Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Nos vamos a la información para el hombre de campo en la República Argentina con el número 1, Alejandro Canepa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. Sin ingresos, sin actividad hoy en el mercado de Hacienda de Liniers. Expectativa para la jornada de mañana viernes. Por un lado, por los ingresos, pero las expectativas más fuertes son la reunión de la mesa de enlace con el gobierno y, por supuesto, el acto inaugural del lunes. Las palabras en su primer año como titular de la rural de Hugo Livio Elcati. La inauguración oficial es el próximo sábado, pasado mañana, antes del mediodía. Y en lo que respecta a la rural, está a pleno, Víctor Hugo, se está trabajando en las pistas con los jurados de clasificación. Son las elecciones de los grandes campeones, está el turno de las razas Angus, Hereford y Paul Hereford hoy y mañana, y ya han comenzado las ventas. A la tarde voy a explicar en los micros que tenemos de Palermo lo que está pasando con las ventas, porque hay un precio muy elevado, pero tiene un porqué. De ese valor lo vamos a explicar por la tarde. En los cereales, en lo que respecta a los cereales, se pagó el trigo hoy sobre Buenos Aires, tipo consumo, 635 pesos. La soja, 970 pesos Bahía, 960,50 Rosario, 969,20 Quequén. El girasol quedó en 735 pesos Buenos Aires, 725 Bahía y Quequén respectivamente. Cerró el nocturno en Chicago, todo para arriba. El trigo ganó $2.25, quedó en 190,45 la tonelada. El maíz gana $1.50, 128,15. Y la soja tuvo un excelente recorrido, $7 arriba, $362 por tonelada. Atención que está operando la tradicional Chicago Board Trail, la bolsa de cereales de Chicago. Hace 20 minutos comenzó la rueda, fuertes subas, $4 arriba. Está para el trigo 192 la tonelada, $3.50 para el maíz, 130. Y atención que la soja está ganando $18 por tonelada. En estos momentos está pagando $373 cada 1.000 kilos. Lo vamos a seguir de cerca, el cierre estará por la tarde y nosotros también desde Palermo con Fernando Bravo y María O'Donnell. Muchas gracias a ustedes.
Con la línea de maíces Dúo, obtenga los mayores resultados en leche, porque su vaca rinde lo que le da de comer. Maíces Dúo, un producto de Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Consulte los planes de pagos en cuotas de la línea de maíces Dúo en un centro de servicio Dow. Los equipos están en el túnel por salir a la cancha. Y ahí salen los maíces Don Mario. ¡Qué gran equipo, señores! Ahí lo vemos al nuevo DM 2738 y a los goleadores 2740 y 2741. Don Mario sale a la cancha con las figuras del Rinde, presentando su nuevo maíz DM 2738MG, un híbrido de altísimo potencial de rendimiento. Maíces Don Mario, en la punta del Rinde. Para mayor información, www.donmario.com. ¿Con qué coadyuvante va a aplicar su herbicida? Solo con Speedwet Maxion asegura el control. Speedwet Maxion, el acelerador de herbicidas. En media hora, sin darte cuenta, hay en el mundo 5.000 personas más para alimentar. El futuro necesita de tu campo. Bayer, si es Bayer, es bueno. Daniel, ¿cuándo es que hablaría la presidenta sobre los tamberos? En un rato está previsto que hable en Villa María, provincia de Córdoba, y realice el anuncio. Estaba previsto que llegue más o menos a esta hora, mediodía, así que estaremos atentos a ver si alcanzamos a difundirlo en nuestro programa, si no será ya con Fernando. A ver si podemos dar un anticipo, a ver si lo que va a decir es parecido, o lo mismo, a lo que dijo el 20 de octubre del 2008. Convenio, acuerdo marco que estamos firmando hoy, viene a suplantar el anterior que firmamos y que ya había vencido, y que quiero contar un poco la historia de aquel otro, porque también tuvo origen aquí, en esta Quinta de Olivos, no en este ámbito, sino en la jefatura de gabinete aquí enfrente. Un domingo nos presenta un mundo totalmente diferente a aquel en donde firmábamos el convenio. Y me acuerdo que una de las discusiones más importantes era ver cómo lográbamos aproximarnos a un precio que fuera compensatorio para el productor, el litro de leche en la puerta del tambo, con aquel precio internacional, y que al mismo tiempo no impactara negativamente en nuestros precios en el mercado interno, y por lo tanto los hombres y las mujeres, nuestros chicos, nuestros viejos, tuvieran acceso a un bien tan preciado como es la leche. Nada pasó con aquel discurso del 20 de octubre del 2008, Daniel. En absoluto, por eso la gran desconfianza que tienen los tamberos, que dicen hace prácticamente 10 meses que vienen prometiéndonos pagarnos un peso y no lo hacen, y hoy lo que se anunciaría son de nuevo compensaciones, subsidios. Los tamberos, como todos los productores agropecuarios de la Argentina, quieren precio real, no compensaciones que no les llegan jamás. A los amigos que siguieron atentamente la nota que hacíamos con Chacal, el chef argentino, les digo que pueden encontrar sus programas de televisión, sus notas, etcétera, en chacal.com, Chacal con K y con doble L, chacal.com, para que puedan tener una aproximación a este personaje que hemos entrevistado. Nos vamos a las informaciones del mediodía con Verónica Vasallo y Daniel López, una síntesis de todo lo que sucedió en la mañana, lo más importante del país y del mundo, con Verónica y Daniel. El proyecto del Poder Ejecutivo para limitar los superpoderes ya está en el Senado. El jefe de la bancada oficialista de ese cuerpo, Pichetto, confirmó la intención del gobierno de que con este proyecto anunciado por la presidenta se termine el debate de las facultades delegadas que vencen el 24 de agosto. Pero la oposición busca limitar otras herramientas del Ejecutivo para distribuir fondos. Quieren modificar la ley que permite al gobierno tomar medidas sin la intervención del Congreso. Entre ellas las retenciones y la negociación de contratos. También apuntan a los decretos de necesidad y urgencia que el año pasado le permitieron reasignar partidas por más de 36.000 millones de pesos. Se espera que Cristina Fernández anuncie en minutos incentivos para la lechería en Villa María, Córdoba, un día antes de la reunión de Aníbal Fernández con la mesa de enlace. A los tamberos no les satisface que les den compensaciones para llegar a un peso el litro de leche, como les prometieron desde hace un año, porque quieren precio real. El gobierno, por otra parte, analiza anunciarles mañana al campo una rebaja parcial de retenciones al trigo y al maíz, pero no a la soja. En este momento, la mesa
mesa de enlace está reunida en la exposición rural para unificar la postura que le transmitirán mañana a Aníbal Fernández. El dólar se encarece otro centavo. En este momento se vende a 3,84 pesos. La bolsa de Buenos Aires sube el 1,93%. Los trabajadores metalúrgicos de la UOM están realizando otro paro por 24 horas y se movilizan al Ministerio de Trabajo. Reclaman un aumento salarial del 22%, los empresarios ofrecen el 15%. Los porteros de edificios dicen que las subas de luz y gas son las que impulsan el aumento de expensas. Víctor Santamaría, el secretario del sindicato que agrupa a los encargados, defendió los aumentos salariales y pidió no focalizarse solo en el incremento de los sueldos, sino en las subas de las tarifas. Otros temas. Se suspendió la reunión del Consejo de la Magistratura que iba a evaluar algún tipo de reforma. Fracasó ante la ausencia de la mayoría de los